del pasaje, hermanos, que se nos ha indicado, San Marcos 15, 21 al 40. San Marcos 15, 21 al 40. Leeremos unidos, hermanos, esta cita de la palabra de Dios. San Marcos 15, 21 al 40, juntos dice la palabra. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, enviando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende a la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, después de clamar, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que había subido con él a Jerusalén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, tenemos a la vista y hemos leído tu palabra en los detalles últimos de la vida de Jesús, nuestro Señor, sobre esta tierra. Permite ahora que al exponer el mensaje podamos captar, Señor, lo que hay en tu palabra para nosotros, ser edificados con este mensaje y que se fundamente cada día con más fuerza la fe que en cada uno de nosotros ha producido tu palabra. Ayúdanos a vivir y ser consistentes con la enseñanza que tú nos has dado mediante las Sagradas Escrituras. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos un poco después de lo que en la lectura hecha, hermanos, ha sido señalado como la hora novena, hora tercera, hora sexta. Aparecen estos términos
en los versículos leídos, y Jesús en la era novena, que es la última mencionada en la narración bíblica, Él, como dice la palabra de Dios, entregó el Espíritu. En razón, hermanos, a este recordatorio del sacrificio de nuestro Señor, hemos de abordar y desarrollar el tema frutos del sacrificio del Señor. Y así como están en sus lugares, hermanos, les voy a invitar a que leamos Isaías 53, que junto con el pasaje de San Marcos forma el texto de la palabra. Isaías 53, y de este capítulo, hermanos, del Antiguo Testamento, nada más leer un servidor en voz alta el versículo 11, y ustedes también siguen la lectura en silencio. Dice la palabra, Isaías 53, 11, hablando del siervo de Jehová, descrito en este capítulo. En el 11 el profeta señaló: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La primera parte, particularmente, hermanos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y junto con lo de Marcos 15, hermanos, ya leídos, tomamos en conjunto los dos pasajes como texto, y de ahí entonces extraemos en la letra y espíritu de Isaías 53, 11, frutos del sacrificio del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma, escribió el profeta Isaías. Frutos del sacrificio del Señor. Quiero, hermanos, señalar tres cosas en la introducción de la exposición. Señalar en primer lugar que todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene una razón de ser, hermanos, un propósito, un objetivo. Porque si no, estaríamos, como popularmente se dice, dando palos de ciego. Entonces, lo que hacemos en la vida tiene un propósito, tiene objetivos. En razón al tema, buscamos en lo que hacemos que haya resultados, que haya frutos, inclusive si en los propósitos que buscamos implicara sacrificio. Y yo creo que a partir de nuestra vida, que es muy limitada, podemos entender. Tomemos, no es el único ejemplo, pero voy a tomar uno, el de los estudiantes, hermanos. ¿Para qué desvelarse? ¿Para qué quemarse las pestañas, como se suele decir, si no se busca que de ese trabajo que consiste en estudiar haya resultados, haya frutos? En suma, todo lo que hacemos en la vida busca resultados, busca frutos. Nuestro Señor Jesús, en todo lo que tuvo que llevar a cabo para la redención, venía a eso, a lograr la redención de los suyos. Implicaba entonces, como veíamos en el día de ayer, llegar
al clímax de su sufrimiento, de su humillación. Pero esto solamente tenía sentido si había, y obviamente lo hubo, objetivos, resultados, fruto de esto, y que en alguna medida ya está predicho en su oración intercesoria que conocemos bien de San Juan 17. De todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Es decir, obtuvo, hermanos, los frutos de su trabajo, o según el tema, frutos del sacrificio del Señor. El profeta Isaías, hermanos, claramente señala, y lo hemos leído como parte de la lectio divina, y nosotros, a partir de San Marcos, hermanos, veremos los frutos del sacrificio del Señor. Para ello, entonces, hermanos, les voy a pedir que en San Marcos capítulo 15 veamos, hermanos, cuáles son estos frutos del sacrificio del Señor. Dice en San Marcos 15, 21: y obligaron a uno que pasaba, señala el nombre, Simón de Cirene, el nombre de sus hijos, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevase la cruz. ¿Qué concepto tenía, hermanos, Simón de Cirene? Hasta ese momento, ¿qué concepto tenía de Jesús? ¿Qué lugar aparecía o tenía Jesús en la mente y en el corazón de Simón de Cirene? Sería muy atrevido señalar qué era la apreciación de Simón de Cirene respecto a Jesús. Pero uniendo esta porción de la palabra de Dios con otros que hay en la misma Sagrada Escritura, hermanos, podemos decir que los frutos del sacrificio del Señor podemos distinguir bastante bien tres cosas al respecto, hermanos. El primero, frutos del sacrificio del Señor. En el Vía Crucis, o diciéndolo en español, en el camino a la cruz. Porque ustedes saben, Vía Crucis simplemente quiere decir camino a la cruz. Y en el versículo 21 que hemos leído, tenemos el primer ejemplo, hermanos, de los frutos del sacrificio del Señor. Menciona a tres: Simón de Cirene, sus hijos, porque señala la palabra, padre de Alejandro y de Rufo, y añade un tercer personaje, no aquí, sino en la parte de las Escrituras, que para tener sentido a lo que estamos diciendo, les invito a buscar, hermanos, en Romanos el capítulo 16. Romanos capítulo 16, y de este pasaje, hermanos, de las Sagradas Escrituras, les invito a fijar su vista en el versículo 13, Romanos 16, 13. Leo en voz alta este versículo. En la lista escrita por San Pablo en este capítulo 16 de Romanos, hay una lista significativa de las personas que
que San Pablo saluda. Pero en relación al pasaje, hermanos, dice el versículo 13, Romanos 16, 13, dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Miren, hermanos, mucha familiaridad hay en Pablo al dirigirse a Rufo. ¿Y quién es Rufo? Pues el que leímos en San Marcos capítulo 15, hermanos, versículo 21. Es uno de los hijos de Simón de Cirene. Y los que han dicho algo al respecto, hermanos, han señalado lo siguiente: cuando San Pablo escribió Romanos, lo más seguro es que Simón de Cirene ya había muerto. Posiblemente su hijo Alejandro también. Pero el hecho de haber ayudado, hermanos, Simón de Cirene a Jesús marcó su vida. Nosotros sabemos que hay personajes en la historia humana que tienen cierta dignidad, tal vez no personal, pero sí en razón a su oficio. No señalemos, hermanos, nos visitó el presidente, o pude saludar personalmente y señalamos las personas, o la sociedad señala a las personas que son calificadas como dignatarios, y solemos decir, si nos saludan, en todo este día no me voy a lavar las manos. Son expresiones muy del lenguaje coloquial respecto a hechos como el que mencionamos, hermanos. Simón de Cirene fue obligado. No entra las Sagradas Escrituras en detalles de cómo él entregó su vida al Señor. Pero yo, cuando estaba preparando, hermanos, el tema durante la semana, vino a mi mente lo que R.D. Kuyper señala en su libro El cuerpo glorioso de Cristo. Él dice: la salvación no se hereda, es decir, padres hacia los hijos. Pero señala R.D. Kuyper: sin embargo, Dios, en su misericordia, en su gracia y en su elección, ha usado muchas veces los lazos de familia para atraer a quienes él ha elegido. Repito, la palabra de Dios nos señala que hubo en la vida de Simón de Cirene, después de que fue obligado a llevar la cruz. Pero tal vez, y el tal vez o el quizá, gramaticalmente son adverbios de duda. Quizá en lo sucedido en la cruz, junto con uno de los ladrones, fue impactado por el hecho de ver la respuesta del crucificado. Y lo más seguro, juntándolo con Romanos, podríamos decir, fue impactado, y en su vida hubo un antes y después de ayudar a Jesús, aunque fuera en ese momento obligado a llevar la cruz. Por eso, hermanos, en el Vía Crucis hubo frutos del sacrificio del Señor, empezando por Simón de Cirene,
Y hay frutos en Romanos 16:13, cuando dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y señala a San Pablo, y Mía. Mucho cariño respecto a la mamá de Rufo, cuyo nombre no aparece, pero una persona, para designarla de esa manera, es que hay mucho cariño. Saludar a Rufo y a su madre y Mía. ¿Y por qué, hermanos? Porque ya eran creyentes en el tiempo de San Pablo. Recordemos que San Pablo escribió la epístola en el año 58 de la era cristiana. ¿Qué edad tenía Simón de Cirene? El único, al menos que yo conozco, hermanos, que ha dicho al respecto en relación a lo que estamos señalando, ha sido el doctor William Hendrickson. De seguro que Alejandro ya había muerto, y no se diga su padre, que fue Simón de Cirene, pero todavía vivía Rufo y su mamá, y San Pablo lo señala. Por eso podemos asegurar que los frutos del sacrificio del Señor, en primer lugar en el Vía Crucis, es decir, en el camino a la cruz, fue Simón de Cirene, fue Rufo y Alejandro, y también la mamá de estos dos últimos, y esposa también de Simón de Cirene, porque San Pablo dice: saludadme a Rufo y a su mamá, también Mía. Frutos del sacrificio del Señor. En la cruz misma, San Marcos 15, hermanos, por favor, San Marcos 15, y de esta que es nuestra lectio divina, vamos a buscar, hermanos, en el versículo 39, en el versículo 39, San Marcos 15, 39, que leo en voz alta, hermanos, y dice: y el centurión que estaba frente a él, él es pronombre, se refiere a Jesús, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los frutos del sacrificio del Señor: 1, en el camino a la cruz; 2, en la cruz misma. Tenemos dos antecedentes, hermanos, que podemos hilar, formar una cadena, o más técnicamente, concatenar con San Marcos 15, 39. En San Mateo 16, hermanos, un pasaje muy conocido. En San Mateo 16, el versículo 17, hermanos, San Mateo 16, capítulo 16, versículo 17, muy conocido el pasaje, dice así: después de la confesión de Pedro, representando a la comunidad, porque la pregunta fue dirigida a la comunidad, y la comunidad responde a la pregunta de Jesús a través de uno de sus integrantes. Y cuando declara, entonces en el 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La confesión, hermanos, de Pedro
se lo reveló no ninguna persona, sino dice Jesús, mi Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, ¿por qué el centurión confiesa y declara lo que hemos leído en el versículo 39? Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Quién se lo revela? No carne ni sangre, o en alguna medida sí, pero el autor es Dios. Y lo que se dijo de Pedro se puede decir del centurión. Digo que en alguna medida carne y sangre sí, y que hay en mi mente, es Jesús mismo el que está en la cruz, con carne y sangre, que viendo todo lo que ha sucedido, el centurión dijo, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Junto con lo de Simón Pedro, hermanos, y como si fuera esto poco, hermanos, podríamos señalar lo que tenemos en Hechos capítulo 10, buscamos, hermanos, antes una cita en Hechos, en el mismo libro de Hechos, ahora en el versículo, hermanos, capítulo 16, no tengo la cita, hermanos, pero me lo sé de memoria. ¿Se acuerdan ustedes de Lidia? Que junto con otras personas, pensé que era Hechos 16, se reunían con cierta frecuencia, 16:14, sí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, abrió su corazón, abrió el corazón del centurión, abrió el corazón de Pedro y confesaron. Y el centurión, hermanos, lo que dijo fue, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Por eso, hermanos, frutos del sacrificio del Señor en el Vía Crucis, 2, en la cruz misma. Y tenemos estos 3 ejemplos que, uniéndolos, hermanos, no es atrevido decir que lo declarado por el centurión también se lo reveló Dios. Ahora, hermanos, hay un principio, hermanos, y hay letra bíblica que no fácilmente, hermanos, podremos nosotros decir esto es 100% de esta forma en relación con lo que voy a mencionar ahorita, hermanos. Esto ya es trabajo del que está hilvanando la idea bíblica para transmitir el mensaje, en este caso un servidor. Pero es, hermanos, algo de atrevimiento
pero no sin fundamento. ¿Qué hay en Hechos 10 que les había mencionado hace rato, hermanos? En los versículos 1 y 2 dice la palabra, en Hechos 10 versículos 1 y 2, había, y el había siempre es copretérito en español y señala una idea de continuidad, es decir, bastante tiempo en este caso. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y adoraba a Dios. El argumento del silencio, hermanos, da pie para que surjan errores, pero también para que extraigamos la verdad de la palabra. ¿Qué quiere decir eso del argumento del silencio? Que no hay mucho al respecto. Y entonces, como no hay mucho al respecto, uno puede llenar eso que no es mucho y pueden surgir errores. Pero si se traza bien la palabra de verdad, con lo que en ella sí hay de claridad, teniendo esa claridad como base, entonces uno puede sacar conclusiones que no desentonan con el resto de la palabra. ¿Y cómo es aplicable aquí, hermanos? ¿Quién puede decir que sí? ¿O quién puede decir que no? Si afirmamos que el centurión de Hechos 10:1 sea el mismo centurión de San Marcos 15:39. Si el Rufo, nombre un poco raro, de San Marcos 15:21, es el mismo Rufo de Romanos 16. Entonces, sin asegurar en un 100%, podríamos señalar el centurión de San Marcos 15:39 es el mismo centurión denominado como piadoso en Hechos 10:1 y 2. Y aquí podríamos agregar contextos, hermanos, de la misma palabra. La iglesia, en los primeros años de su vida, antes del 70, mayoritariamente estaba compuesto gente que tenía que ver con el judaísmo. Y no voy a entrar a detalles, pero entonces se llaman judíos hebreos, judíos helenistas, judíos prosélitos y judíos devotos o piadosos. Y aquí hay un judío piadoso. ¿Por qué llamamos judío piadoso? Porque ya simpatizaba con el judaísmo, pero no era un judío prosélito porque todavía no aceptaba la circuncisión. Esos detalles no lo hay aquí. Esos ya se tienen que averiguar en la historia de la iglesia. Como por ejemplo, los griegos que protestaron porque sus viudas en Hechos capítulo 6 no eran atendidas como el resto. ¿Eran realmente griegos? No, no eran griegos. ¿Eso quiere decir que Hechos 6 está equivocado? No. El que puede estar equivocado es el que interpreta. Si no tiene contexto más allá de lo que hay en la letra. Pero eran judíos. Simplemente eran los judíos helenistas. ¿Qué significa esto?
que eran judíos de raza y de sangre, pero que ya habían salido. Y en alguna medida los judíos hebreos los llamaban ya como inmundos porque tú ya te contaminaste. En el contexto nuestro diríamos, tú ya fuiste a Estados Unidos, ya eres chicano. En cambio, los que no hemos salido somos mexicanos puros en el contexto nuestro. Entonces, hermanos, tal vez el Cornelio de Hechos 10 es el centurión sin nombre de San Marcos 15, 39, y que también, impactado por la palabra o por los hechos de ese momento, hermanos, empieza a hacer lo que San Lucas señala en Hechos capítulo 10, como hemos leído. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso o devoto en el contexto histórico, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Por qué, hermanos? Tal vez no era, más bien, ahí sí podemos asegurar, en el momento de estos primeros 2 versículos, todavía no era un cristiano en el 100% de ese momento. Lo fue cuando en el desarrollo de Hechos 10 llega Pedro y le explica, y entonces él ya se identifica plenamente. Pero entonces, hermanos, si me atrevo a decir que el centurión sin nombre de San Marcos 15, 39 es el centurión con nombre en Hechos 10, 1 y 2, por eso entonces podemos decir, frutos del sacrificio del Señor, en la misma cruz es el centurión, porque impactado por lo sucedido, él declara, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Finalmente, hermanos, frutos del sacrificio del Señor hemos visto 2 en el Vía Crucis, es decir, en el camino a la cruz. ¿Quiénes? Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. Y a partir de Romanos capítulo 16 podemos señalar la esposa de Simón de Cirene, mamá de Rufo y Alejandro. Eran ya cristianos en ese momento, porque San Pablo dice, saludadme a Rufo y a su madre, y añade, y mía. En el siglo XXI, hermanos, cada uno de nosotros. Y como eso es una realidad en nuestra vida, ¿por qué estamos aquí, hermanos? Porque estamos recordando la obra trascendente de Dios en Cristo, porque en su sacrificio Él obtuvo frutos. Y hemos visto 2 en la historia del Nuevo Testamento, pero el tercero, hermanos, somos nosotros mismos, la iglesia misma. Y no nos referimos únicamente a nosotros, sino a todos los que en la actualidad, o al menos en este siglo XXI, caen dentro del perfil bíblico. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermanos, la iglesia en su totalidad, los creyentes actuales, son creyentes como efecto o fruto del sacrificio del Señor. Cada creyente en particular está incluido. En la conclusión, hermanos, quiero decir lo siguiente: todo lo que hizo Jesús fue según un plan elaborado.
no hubo plan B. Y la economía divina, utilizando un término teológico, la economía divina, es decir, la familia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llevaron a cabo, hermanos, la obra a nuestro favor. Y está dividido así en el Catecismo Menor. Ahora, todo lo que hizo Jesús fue según un plan elaborado. Todo lo que hemos dicho en esta ocasión, incluyendo los frutos señalados, hermanos, estaban ya en el plan global de la redención, y particularmente sucedió como lo hemos indicado. Respecto a su sacrificio en la cruz, el profeta Isaías había escrito: verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma, y añade: y quedará satisfecho, porque ninguno se perdió, señaló Jesús, salvo el hijo de perdición. Finalmente, hermanos, los personajes, en esta conclusión, finalmente los personajes de la exposición fueron las primicias de los frutos del sacrificio del Señor, las primicias. En la actualidad, nosotros, y tal vez los nuestros, que hoy son indiferentes al Señor. Eso solo está, hermanos, en el plan del Señor. Y si los nuestros, si es que lo hubiera, algunos de los cuales todavía son indiferentes, pero que están en el plan del Señor, nos ayude Él para ser instrumentos de su paz. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos gracias, Padre nuestro, porque en Cristo Jesús hemos visto, y particularmente en su sacrificio, los frutos de este. Y verá el sacrificio, y verá en la aflicción de su alma, y dice tu palabra, y quedará satisfecho. De los frutos de su sacrificio, hoy vimos, Señor, que en los mismos sucesos hubieron estos frutos a partir de una familia que tal vez en ese momento, en el caso de Simón, fue obligado. Sin embargo, fue el parteaguas en su vida y la de su familia, y hubo entonces un antes y después de Cristo. Sus hijos fueron alcanzados. No hay detalles en las Escrituras, salvo de Rufo, que San Pablo también lo saluda con mucho afecto, y a su mamá, declarando también como si fuera su madre. Esto indica fraternidad, amor cristianos. Un fruto más señalado en la exposición es que el centurión, al ver estas cosas, y particularmente el clamor de Jesús al expirar, dice tu palabra, que este centurión declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y nosotros, Señor, según tu gracia y misericordia, en nuestra historia personal, hubo también algún momento, Señor, en el que derribaste nuestra resistencia, conquistaste nuestro corazón, y nosotros podemos decir de Jesús también: verdaderamente es hijo de Dios. Por lo tanto,
podemos asegurar que el trabajo redentor efectuado por nuestro Señor fue desarrollándose según el guión establecido desde la eternidad. Y en tu misericordia, en el tiempo y el espacio, nos llamaste a cada uno de nosotros. Y hoy, dominados, llenos de gratitud, también podemos declarar: soy hijo de Dios en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén.